Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá desde Mostragro, grabando nuestro tercer episodio desde una ganadería muy especial. Para mí, pues, JPS Ganadería. Vamos a hablar un poco sobre sus inicios, sus vivencias, sus experiencias y cómo puede inspirar, en este caso Juan Pablo, su fundador, a todos los ganaderos y a todas las personas que nos escuchan. Nuestro tercer episodio con Carlos, Sebas y Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Listo? Bienvenido Juan, muchas gracias por patrocinar esta edición. Estamos muy contentos de estar acá. Contanos, pues para empezar, ¿quién es Juan Pablo Sierra? Listo, no. Muchas gracias a ustedes por invitarme primero que todo. Un proyecto innovador, muy bacano, que puede mostrar cómo el campo poco a poco se va profesionalizando y vamos entrando empresas o empresarios a un negocio que ha sido como muy informal toda la vida. Entonces, muy bacano el proyecto que tienen. Muchas gracias y felicitaciones pues con este proyecto, que con seguridad va a ser un éxito. Eh, Juan Pablo Sierra, ¿quién es? Yo soy administrador financiero. Toda la vida se la he dedicado desde que tengo 13 años a la ganadería. Nosotros fundamos con mi mamá una empresa familiar en 2005, que es esta JPS Ganadería. Vamos a cumplir ya 18 años, o cumplimos ya 18 años de estar dedicándole pues como el desarrollo y toda la vida al Brahman gris especialmente. También tenemos un poquito de rojo, pero nos hemos enfocado y profesionalizado en el Brahman gris, que es como nuestra pasión y es lo que nos mueve. Juanpa, creo que me has contado un poquito de historias y no es la única ni la primera raza con la que has trabajado. Has pasado por varias razas. Contanos un poquito desde los inicios, por qué razas, cuáles has usado, por qué y hoy por qué estamos trabajando con el Brahman blanco. Bueno, por allá en 2004, antes de iniciar la ganadería, antes de iniciar JPS, empezamos en una finca en la región del suroeste, en Venecia. Y empezamos como a buscar y a mirar qué razas íbamos a manejar. Entre eso empezamos con Brangus, un poquito de Angus y más que todo Brangus. ¿Cuál era el miedo de nosotros empezar con el Brahman? Que habían ganaderías de 40, 50 años que tenían extensiones ya muy establecidas. Entonces iba a ser difícil entrar como a ese nicho y eso era como un impedimento. Entonces empezamos con un Brangus, pero realmente no fue la pasión, no fue la raza que nos movió y poco a poco yo fui empezando a entrar y a jalar para el Brahman. Entonces en la ganadería le dimos un vuelco y ahí nace JPS Ganadería, porque antes no era JPS, sino que era una ganadería como más enfocada a carne, a ceba, a tener unos vientres y brangus, pero no era como la idea de tener una ganadería tan especializada. Entonces cuando entramos al ganado Brahman, surge el interrogante, ¿vamos a ser capaces de darle como ese profesionalismo que necesita teniendo como competidores ganaderías de 60, 70 años, que llevan toda la vida, que tienen extensiones muy importantes de tierra, y ese era como el mayor reto nuestro? Entonces, ¿cómo suplimos nosotros, cómo programamos o visualizamos la empresa? Siempre dijimos, vamos a hacer una ganadería pequeña, con muy alta genética y con unas líneas maternas muy fuertes. Entonces, desde que empezamos, nos dedicamos a tener muy buen respaldo genético y unas hembras que producieran muy bien y muy constante, muy homogénea, que esa producción fuera muy homogénea. Entonces, ese fue como el nacimiento y la primera etapa de JPS Ganadería. De ahí empezamos como les digo, a buscar en las ganaderías importantes de Colombia y de mucha tradición como García Bajo, Pascalma, que eran ganaderías en ese momento de 50 años, como las líneas maternas más importantes. Entonces ahí nace como un referente para nosotros, García Bajo. Entonces fuimos a la hacienda García Bajo en Corinto, Cauca, y nos dimos cuenta que ellos hacía unos años se habían ido hacia Estados Unidos
a comprar unas líneas genéticas en un rancho que se llama Hoggins, que fue uno de los principales promotores del Brahman por allá en 1906, 1910, que fue cuando se empezó a establecer el ganado Brahman. Y ellos fueron y se trajeron unas líneas muy importantes, unas vacas que valían la pena, que aquí en Colombia no se veían, y de ahí surgió ese núcleo. Entonces nosotros fuimos en principio a comprar allá a García Abajo para buscar tener unas líneas genéticas americanas, y desde esos inicios empezamos como con esa ideología. En ese momento estaba cerrado el mercado o la frontera para importar ganado desde Estados Unidos, entonces la única forma era ir a esas ganaderías que habían hecho el trabajo y coger un poquito de ahí, robarles como un poquito de ese trabajo que estaban haciendo, y así surgió JPS. También lo hicimos con Pascalma, una ganadería un poco más joven, pero también con las mismas bases, bases que buscaban tener vacas muy importantes, vacas que constantemente produjeran toros importantes, pues vacas, valga la redundancia, vacas importantes, y que esas líneas fueran muy fuertes y muy conocidas. Siempre quisimos empezar con ganado que fuera conocido, que fueran famosos, porque así íbamos a darnos nosotros como a conocer más en el medio, sabiendo que éramos una ganadería pues que emergente. Juanpa, una pregunta. Decías con poquitos animales. Entonces ahí rompemos un paradigma que es el de si uno es ganadero tiene que tener muchos animales o mucha tierra. Explicarnos cómo ese es el tema de la selección, qué usas, cómo lo trabajas. Y también desde el punto de vista que sos administrador financiero, que no todo el mundo en la ganadería tiene esa visión financiera y crear una empresa pequeña y ponerla a dar plata y a producir. Como les decía, uno de los principales problemas a los que nos enfrentábamos era que teníamos que competir con ganaderías de muchas extensiones. El negocio familiar surgió en una tierra pequeña, una tierra que es acá cerca de Medellín, la vocación no es ganadera. Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos teniendo dos tipos de negocio en la empresa. Entonces ahí fue donde se empezó a desarrollar el tema de la ganadería, y por otro lado el tema como de finca raíz o de propia raíz, que siempre se había manejado en el núcleo familiar. Pero entonces empezamos a ver cómo podíamos jugar con los dos Negocios. escenarios, con los dos negocios. Entonces, por un lado, teníamos una tierra que se iba a desarrollar como parcelación, como un tema más turístico, y mientras llegaba a su punto de maduración podíamos tener la ganadería y tener como esos dos nichos muy entrelazados. ¿Cómo se hace eso? Lo decimos hacer poniendo, por decir algo en los números, un valor de arrendamiento para poder darle como la rentabilidad a la ganadería, pero sin perder La validez del proyecto. el proyecto y la visión pues de tema de finca raíz. Entonces así surgió. ¿Por qué pequeño? Porque nosotros con volumen no íbamos a poder competir. ¿Cómo íbamos a competir? Como les dije, Con calidad. con mucha calidad, con productos que de pronto esos ganaderos extensivos no pueden tener el nivel de selección o la presión de selección que nosotros íbamos a poder tener, porque al ser pequeños, entonces un animal tenía que ganarse el puesto Se y obliga tenía a que eso. ganarse realmente como la posibilidad de estar en el hato. Entonces eso le garantiza un ganadero extensivo que no tiene la forma o la posibilidad de ser tan estricto por el volumen de llevar unos animales con una garantía muy importante. Te obliga a eso. Otra de nuestras banderas siempre ha sido el servicio postventa y la garantía, o sea, siempre el acompañamiento, porque realmente creemos que cuando uno vende un animal, para nosotros que somos pequeños, un animal se vuelve como una mascota, se vuelve como parte de la familia. Entonces ese animal nosotros queremos que rinda o que dé como lo mejor de sí en el lugar a donde él vaya. Entonces de ahí nace esa bandera de tener un acompañamiento, cómo está el animal, cómo está dando, cómo lo están cuidando, para uno tratar de realmente garantizar que el que va a ir a comprar un animal a JPS Ganadería va a tener un efecto de mejoría genética y de respaldo genético en su finca. Y va a crear un vínculo ya constante, que no vaya a quedar pues como que ya vendimos ese animal, ya que vaya y se defienda, porque muchas veces lo que pasa con los ganaderos, compran una subasta pero no saben dónde está comprando.
Muy diferente ir a comprar una ganadería ya reconocida, que tiene datos, que tiene parámetros, que tiene una inversión de tiempo, de dinero. Entonces, ¿cómo no va a ser más satisfactorio ir a comprar allí una ganadería pues, de estas que ir a comprar cualquier animal? Y aquí, pues, esto es muy importante porque muchas veces creemos que tener X cantidad de animales es más rentable, pero lo que hablábamos ahora, se puede vender 100 millones de pesos y tener un 50% de utilidad, o puede vender 100 y tener el 10% de utilidad. Hay que mirar cómo estamos siendo más eficientes. El tema también en un área más pequeña requiere de menor mano de obra, menor impuestos también, obviamente dependiendo de la ubicación, pero me parece que aquí estás en un punto muy estratégico. Por eso has hecho los eventos que has realizado últimamente. Contanos un poquito, Juan, de los eventos y las subastas que ya se han formalizado aquí en la época de Feria de Flores en Medellín. Listo, Sebas, así es. O sea, nosotros o sea, desde ese núcleo pequeño tratamos de ser mucho más eficientes y que el ganado sea mucho más rentable. Eh, Antes de contarte el tema de los remates, me gustaría como sobrepasar un poquito la historia de la ganadería para llegar a por qué llegamos a los eventos. Entonces, 2005 creamos la ganadería, 2010 hacemos la primera exportación, siendo una ganadería muy joven, exportamos el primer semen o el primer material genético que se hizo pues, con todo el proceso de exportación como lo exige la ley hacia Brasil. Vendimos semen de un toro que se llama el Neru Manso W05 raya de 5. Entonces esa fue como nos empezó a mostrar el camino que una ganadería podría ser no solo nacional, sino que podíamos trascender barreras y llegar a ser internacionales. Entonces, en 2010 hacemos la primera exportación de semen. En 2016 se abre la frontera de Colombia y Estados Unidos. Entonces ahí, desde el inicio, teníamos como la interrogante de esas vacas de Hodgins, de esa ganadería tan importante que nació en 1906 y que fue la que desarrolló de mayor manera el Brahman, que hoy conocemos, y el 98% de ganado Brahman que tenemos hoy en día en todo el mundo viene de esa hacienda, de esa finca. Entonces empezamos a explorar la forma en cómo podíamos traer un ganado de allá para reforzar el hato que ya teníamos. En 2016 adquirimos los derechos de un toro que se llamaba el Diablo 981 y adquirimos las primeras 4 hembras. Cuando llegan las hembras acá, nos damos cuenta del potencial ya no solamente genético, sino comercial, porque los ganaderos extensivos que hablamos ahora no se gastan el tiempo, no se toman el tiempo de ir, escoger los animales, traérselos, porque es un proceso tedioso, la traída, cuarentena allá, cuarentena acá en Colombia. Entonces, vemos un potencial comercial ahí. El año siguiente, 2017, vamos y hacemos otra importación. 3 hembras y 2 toros, el Elías y el Legend 218. Y ahí ratificamos más todo ese potencial genético porque ya empiezan a nacer las crías del primer ganado que trajimos y decidimos cerrar toda la ganadería nacional, o sea, todas las líneas genéticas nacionales y enfocarnos y volvernos 100% línea Hodgins, línea americana, ni siquiera de ganado importado, sino de esta ganadería Hodgins que por qué nosotros nos identificamos tanto, porque es una ganadería que se ha enfocado en números, en producción, en ganado que es realmente productivo en potrero, fértil, las vacas paren cada año, son vacas que producen muy buenos toros, que para mí es la falencia que tenemos en Colombia, que hay muy buen ganado, pero no producimos los toros que deberíamos de producir y por eso hemos sido siempre como muy... como siempre hemos necesitado ir a comprar el semen a Estados Unidos, no hemos producido nuestros toros ni en el gris, porque el rojo es pues un cuento aparte, pero estoy hablando de la raza Brahman gris. Entonces empezamos a ver como esa ventaja que estábamos adquiriendo con estos animales y cerramos todo lo nacional
empezamos a ser 100% americano. En 2017 nace nuestro animal insignia, nuestra vaca ideal, que es la lunática. Ahorita les cuento un poquito sobre la lunática. Y ahí, por la forma en que se comercializaban esos embriones, aspiraciones de todas las vacas que trajimos, surge la idea de hacer un remate. Entonces, empezamos a buscar fechas y tratamos de que no coincidiera con una feria importante o con un evento importante, y nos dimos cuenta que era imposible porque todo el año pues tenemos en Asoceu como ferias y proyectos importantes. Entonces decidimos hacerlo en una feria muy importante de Medellín, que es la Feria de las Flores. Entonces así aprovechamos a invitar a la gente que venga, que no solamente venga a ver ganado, sino que pueda ver caballos, que pueda ir a conciertos. Entonces es como nació la idea de hacer un evento de Feria de Flores. Y realmente de ahí, hace 3 años hicimos el primero, ya vamos en la tercera edición y ha sido un éxito y se convirtió en una forma de comercializar el ganado que para nosotros ha sido pues, como muy efectiva. Entonces aprovechamos para sacar animales que normalmente no están a la venta en todo el año, que es un tema publicitario, y aparte es muy efectivo a la hora de la parte de rentabilidad. No, y además hacen ustedes una integración ganadera, un tema comercial ahí, cada vez atraen más clientes, un voz a voz, y es una manera pues muy innovadora de comercializar los animales, y qué más que atenderlos en la propia casa. Esta ubicación es muy estratégica y favorece todo ese tema. Juanpa, qué pena. Dale, Carlos, Juanpa, tranquilo. quiero que me contes una anécdota que mucha gente le da temor o cree que es imposible entrar a Hodgins. O sea, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Contanos como esa historia, como un poquito de historia de cómo lo lograste, porque sé que es difícil, pero... Bueno, no, la verdad no es difícil, es de la época en la que uno vaya. ¿Qué pasa? Que todos los colombianos o todos los visitantes internacionales que llegan a Houston, pues o a esas ganaderías de Texas, llegan en la Feria Internacional de Houston, que es entre febrero y marzo. Y realmente es imposible para una ganadería atender delegaciones de 200, 300 personas. Entonces la idea es que la gente, que ellos no son muy cercanos o no son muy asequibles. Entonces esa es la idea que hay acá en el medio. Pero realmente ellos son personas abiertas que si uno llega en el momento, por decir algo, en agosto o septiembre, más descansaditos. cuando están más tranquilos, cuando pueden atenderlo a uno, son personas muy abiertas. Y como nosotros hemos estudiado, yo he sido tan fan de esas líneas Hodgins, entonces yo llegué allá y hice clic ahí mismo con ellos, porque entonces ellos se dieron cuenta que aquí en Colombia, que pues en otro lado del mundo, conocíamos todas las líneas genéticas de ellos, las vacas, las abuelas, y teníamos una idea de hacer un ganado homogéneo, que ha sido como la idea de ellos. Entonces le abren a uno las puertas un poco más fácil. Al principio fue duro, los primeros negocios son difíciles porque hay un choque cultural de nosotros los colombianos, que siempre queremos pues como la rebaja, queremos el descuento, y el americano o el ganadero americano con el que nos encontramos es una persona que dice, no, vale 30.000 y eso es lo que vale. Entonces es difícil porque de choque no es fácil como asimilarlo ni para ellos ni para uno. Pero ya después empezamos a hacer negocios y empezamos a traer ganado. Se creó un vínculo que ahora pues ya uno hace un encargo de una novilla, porque realmente lo que yo les digo, yo siempre en mi proceso de selección lo que busco son líneas maternas muy fuertes. Entonces no es ir a comprar por comprar, sino entonces yo les digo, venga, yo quiero una hija de esta vaca o una nieta de esta otra. Yo quiero que cuando esté disponible esto me digan, y ya la relación, hay una confianza en la que uno puede como acceder a ese tipo de animales. Y creo que es realmente lo que nosotros hacemos como en la ganadería colombiana, porque nosotros no somos egoístas, nosotros queremos abrir toda esa genética y compartirla con todos. Entonces realmente lo que hacemos es traer unos animales que valen la pena, que van a generar un mejoramiento genético, no solo en nuestra ganadería, sino a nivel país, y todo eso lo queremos poner a disposición de toda la ganadería nacional e internacional, porque pues también hay
hay compradores internacionales y ahora que se está exportando semen, embriones, se ha abierto pues una oportunidad muy grande ahí Ya. para... Juanpa, uno de los objetivos de estos espacios es como motivar la gente, motivar los pequeños, los grandes, los jóvenes, pero la gente que está dentro del gremio, ¿cierto? Queremos como entrevistar o tener personas que de verdad le aporten a todas las personas que nos van a escuchar. Vos siendo una persona tan joven, habiendo empezado la ganadería tan joven, ¿cuáles han sido tus aciertos, desaciertos y cosas que te tienen donde hoy te tienen? Bueno, yo creo que lo principal que el error que cometemos muchos es fiarnos mucho en las ferias y en las exposiciones. Eso es un tema y es un espacio comercial que es muy interesante, en el que uno puede hacer muy buenos negocios. Yo creo que es de pronto no dejarnos llevar al principio por eso, porque nosotros, yo empecé que no, que entonces la hija de esta campeona o esta otra, y realmente empieza uno. ¿Cuál fue mi principal error al principio cuando iniciamos? Que después uno se da cuenta y uno dice, sería mejor no haberlo hecho. De pronto abrirse mucho. Si uno va a hacer una ganadería como lo que somos nosotros, una central genética, una ganadería más pequeña, yo creo que uno no debe salirse de 4 o 5 líneas maternas. Y uno a veces empieza que entonces de esta ganadería va a traer esto, de esta otra va a traer. En todas las ganaderías vamos a encontrar animales superiores, élites, o que nos va a provocar tener. Pero yo creo que lo que hay que tener es muy claro qué tipo de ganado le gusta a uno, cómo es las características ideales que uno quiere producir y no salirse de 4 o 5 líneas maternas, porque si no es muy difícil esa selección. Nosotros trabajamos, y Sebas lo sabe, que es lo que yo más, en lo que más me enfoco en la ganadería es en trabajar y hacer una selección poblacional, no individual. Yo no busco sacar la gran campeona o el gran campeón o la mejor vaca. Yo busco sacar y hacer es un tipo de ganado que sea el sello de nuestra ganadería, que JPS Ganadería pueda decir el día de mañana, el sello de JPS es este. ¿Y en qué me enfoco yo mucho? En estandarizar la raza. O sea, si los que conocen de pronto un poquito del Brahman saben que hay animales altos, pequeños, de cabeza larga, de oreja cortica. Nosotros hemos querido estandarizar mucho y estandarizar sobre todo en esa parte del animal que tiene las carnes costosas, que porque al fin y al cabo esto es un animal o una raza que es para producción o enfocada en producción de carne. Entonces, primero obviamente la fertilidad y la leche, que sin eso no hay nada, pero de ahí vamos a tener unos animales muy fuertes en la línea dorsal, con muy buena profundidad y muy cortos en los ombligos, que sean muy cubiertos de musculatura y de ese marco ya sí empezamos pues como a mejorar poco a poco, pero primero es estandarizar esa parte del Brahman y es difícil hacerlo cuando vos te abrís mucho en líneas. O sea, vos vas y compras en 5, en 6 ganaderías. Cada quien tiene su sello. Entonces, si vos introducís 5 o 6 animales diferentes a tu ganadería, va a ser muy difícil hacer ese proceso de selección por población como tratamos nosotros de hacerlo o lo recomendaríamos que se hiciera. Entonces, es eso, no dejarse llevar por la campeona o por esta ganadería o por X o Y. Es tener muy claro desde el principio qué tipo de ganado queremos producir y enfocarnos en 3, 4, máximo 5 líneas maternas para producir y para llegar allá a ese fin sin abrirse mucho y sin ir a desenfocarse en el camino. Juanpa, para vos, ¿qué es un animal productivo? O cuando le vas a llegar a un productor, ¿qué es el productor final o para lo que está hecho este tipo de ganadería de alta genética? Eh, ¿Cuál es el animal productivo? ¿Cuál animal debería de buscar? Ya sabemos que hay gustos personales, pero ¿qué animal debe ser un animal productivo en una finca? Bueno, eso es parte de del trabajo que hemos venido haciendo, Sebas, que vos nos has aportado y nos has ayudado en la empresa. Y realmente, ¿cuál es el mejor animal? El mejor animal no es el que queda campeón. Para mí el mejor animal es el que camina, el que pare y el que desteta bien. O sea, primero que todo, vos tenés que tener una vaca que te destete un ternero bien.
o sea, de 150, 180, 200 kilos, o sea, ya ahí empieza uno a guiarse según la tierra donde esté o según los animales que maneje. Pero primero que todo tiene que ser un animal fértil y un animal que para, o sea, con el menor intervalo entre partos posible. Un toro debe cubrir el mayor número de vacas y estar pues como en condiciones de servir el mayor tiempo del año en esta zona que nosotros manejamos, que no tenemos temporada de monta, sino que el toro trabaja la mayor parte del año. Entonces, para mí, primordialmente o principalmente, tienen que ser animales que sean funcionales. Para mí ese es el animal más productivo. Ya de ahí en adelante uno empieza a analizar los animales que mejor ganancia de peso tengan, los más precoces, porque eso es otro tema que hemos tratado nosotros de mejorar. Ahora vemos el Nelore ciclo corto, vemos cómo poco a poco empiezan a especializarse esas razas y nosotros pensamos desde JPS Ganadería que el Brahman no tiene ninguna desventaja sobre esas razas, que solamente es trabajar y seleccionar un Así tipo de es. animales que nos lleven allá. Nosotros, por decir algo, acá en JPS tenemos un toro que nos dio semen a los 13 meses y 10 días, que si eso uno lo emplea, por decir algo, a un Nelore, es como lo que han hecho. Ese Nelore ciclo corto ha salido de la selección y escoger esos animales que son así. Entonces nosotros acá los hemos empezado a seleccionar y empezado a cruzar entre ellos y a hacer más fuertes esas líneas genéticas en fertilidad, en productividad, para llegar a una raza mucho más especializada en carne. Entonces, para mí, fertilidad y eso se ve reflejado en el tema de rentabilidad. Sebas, Carlos, es lo que hablábamos en otro capítulo, que todas las razas tienen sus virtudes. El tema es seleccionar y que produzcan en las condiciones en las que estén. Ojalá a base de pasto, sal y agua, que ahora eso es lo que está dándole el valor a la carne en el mundo, que no es lo mismo producir un novillo en un feedlot que tenerlo pues en un potrero en unas condiciones de pasturas nativas, con agua de calidad y brindando un bienestar animal ideal. Juanpa, Benicio, yo le hago una pregunta a Juanpa, que de acuerdo a lo que estás hablando ahorita. Con todas esas características que acabas de hablar del Brahman, pues de su, pues a lo que queremos llegar todos, ¿cierto? ¿Cómo pones a Colombia, en qué posición pones a Colombia de acuerdo al Brahman? Porque hablas mucho de Estados Unidos, pero quiero saber a nivel mundial cómo está Colombia, cómo la ves. Bueno, Carlos, quiero contestar dos cositas porque Sebas hablaba de un tema de pasto, sal y agua y eso yo creo que es una ventaja que nosotros no hemos sabido utilizar porque a nivel mundial la mayor demanda es de ese tipo de carne, que es una carne orgánica, que es una carne que es diferente, que no es ese proceso tan Que es saludable. artificial que se hace, por decir algo, en Brasil o en Estados Unidos. Inclusive aquí desde Asoceu tenemos proyectos enfocados a darle valor y darle una posición a nivel internacional. Hay un proyecto que se llama Cebu con sabor a Colombia y eso busca poner a Colombia en un lugar competitivo con todas estas, pues como el Angus Certified, como todas estas casas Los que sellos. ya tienen como un mercado a nivel internacional en los restaurantes. Ahora nosotros desde Asoceu estamos buscando poder poner y poder tener ese Cebu con sabor a Colombia en restaurantes importantes a nivel mundial y que internacionalmente se empiece a conocer la carne Brahman o la carne Cebu de Colombia, que es orgánica, es una carne que nosotros realmente estamos en un punto donde la demanda eso es lo que busca. Y lo que me preguntas del Brahman, ¿qué pienso yo? Yo pienso que acá en Colombia hemos hecho, o sea, se estableció en Estados Unidos, pero el mejoramiento o la parte donde más se desarrolló la raza y donde más se especializó fue acá en Colombia, porque nosotros realmente necesitamos, allá fue una raza que la hicieron o la fueron desarrollando con un enfoque de cruce. En cambio aquí en Colombia nosotros realmente necesitamos el Brahman porque Rusticidad. nuestra Nuestra tierra base. lo necesita, la rusticidad, los ectoparásitos, los endoparásitos, todo nos exige tener una raza como el Brahman. Entonces por eso nosotros aquí en Colombia yo creo que fuimos los que más desarrollamos
el Brahman. Aquí llegó la primera importación creo que en 1950 o alrededor de los 50, y de ahí en adelante el ganado se regó por todo Colombia. Yo diría que hoy un 87-90% de la ganadería colombiana tiene por lo menos algún toque de Brahman o Cebú. Entonces yo creo que el desarrollo y la implementación de la raza aquí es de las partes más fuertes en el mundo donde hay. Yo por qué hablo del ganado de Estados Unidos, porque de todas maneras así aquí se haya desarrollado, y yo creo que hoy tenemos uno de los mejores Brahman del mundo. Hay una o dos ganaderías en Estados Unidos a la que tenemos que mirar y tenemos que tomar como ejemplo. ¿Por qué? Porque llevan 100 años trabajando, llevan 100 años desarrollando todo para la producción. O sea, siempre animales, porque ellos mismos son los que, o sea, ya no tienen la mano de obra que tenemos nosotros acá. Entonces, ellos mismos son los que tienen que atetar un ternero, revisar una vaca. Ellos mismos son los que saben si una vaca les pare cada año o si una vaca les pare cada 2 o 3 años. Entonces ellos las tienen que sacar. Aquí a veces le metemos un poquito de corazón. Entonces por eso es que yo me fijo tanto en esa ganadería Hodgins, que es para nosotros como una fuente de Referente. inspiración, un referente. Pero realmente aquí en Colombia tenemos, yo creo que el mejor Brahman del mundo, inclusive en la raza roja. Yo creo que los criadores de rojo van 2 o 3 escalones más adelante que todo el mundo. Y yo creo, Juan, que ahora vamos a retribuir ese mejoramiento genético del Brahman desde Colombia a Estados Unidos, que no sé si pues has leído, has escuchado, pues que posiblemente a partir del año entrante la carne colombiana va a tener una entrada abierta a Estados Unidos. Entonces eso va a abrir muchas puertas y hay una gran posibilidad, una gran oportunidad para todos los ganaderos seguir utilizando el Brahman, que es la base de todo, que es lo que ha sido pues pues la raza con más datos que tenemos en este momento. Pues que muchas ganaderías están implementando el Nelore, pero actualmente en Colombia yo creo que el más probado es el Brahman. Igual todas las ganaderías tienen sus virtudes, todas las ganaderías son bienvenidas, todas las ganaderías son buenas, siempre y cuando estemos manejando bien los datos, seleccionando y siendo eficientes, porque a la hora de la verdad necesitamos ser rentables. Sebas, yo por decir algo en eso, quisiera hablar de algo. Obviamente cada quien habla de su raza y habla de su casa y habla Así de, es. de sus experiencias. Por decir algo en el tema del Nelore, yo porque hacía énfasis ahorita en el tema del ciclo corto, porque yo creo que no es una virtud del Nelore, yo creo que es más bien una virtud de los dueños o los propietarios, los que han enfocado ese Nelore a que llegue allá. Y yo creo que, por decir algo, yo soy muy bramista, pero yo creo que si uno enfoca el Brahman y lo selecciona y con una presión de selección muy fuerte y muy enfocada, puede llegar a tener ese Brahman también ciclo corto, si lo quieres llamar así. O sea, no es un nombre específico. Lo que yo quiero decir es, ellos se han enfocado en esa productividad, en lo que les decía, en esos datos, porque realmente vos ves las ganancias de peso y no son distintas a las del Brahman. Allá realmente, ¿qué es lo que están aportando? Es coger los animales más precoces y haciéndolos, exigiéndolos a que sea cada vez más corto ese ciclo. Entonces realmente no es que el Brahman no pueda llegar allá. Yo pienso, o yo como lo miro desde mi punto de vista y desde mi corazón que está en el Brahman, que realmente si vos mirás todas las razas sintéticas o las razas que se han hecho de cruzamiento especializado en carne, casi todas vienen es por el lado del Brahman. O sea, vos no ves un Nelore. Obviamente en Brasil se desarrolló como se desarrolló ese cruce entre el Angus y el Nelore, pues porque ellos no tienen una calidad de Brahman allá como la que tenemos nosotros acá. Entonces, ellos a qué tenían que cogerle Lo que tuvieron. a lo que tenían, que el Nelore tiene sus virtudes, el tema de fertilidad, pero también tiene sus desventajas, el tema de manejo, el tema de ganancia de peso no es las mismas que el Brahman. Entonces, yo creo que cada quien habla de las virtudes de sus razas, y yo personalmente creería que la raza ideal para un cruzamiento de carne es el Brahman. No, por eso te decía, porque aquí en Colombia lo más probado y lo que más tenemos a nuestra disposición es el Brahman. Tenemos el mejor Brahman del mundo, la verdad. Entonces lo que te decía, retribuirle eso a Estados Unidos cuando ya estemos exportando carne, porque va a ser un Brahman de buena calidad, una carne orgánica, una carne saludable, desmintiendo todos lo que quieren combatir pues para la carne colombiana o mundial, creando carnes sintéticas que no tienen, no favorecen la salud, hablando, mejor dicho, paja.
porque hablan mucha mierda también en esos cuentos de la carne, los veganos, y quieren afectar a los ganaderos, pero los ganaderos estaban haciendo un trabajo muy importante en tema de conservación, en tema de inversión social, en muchos temas, entonces hay que seguir adelante y con mira al futuro. Yo me quiero volver un poquito a lo que estábamos hablando ahorita y no dejar pasar algo que me parece importantísimo y que yo sé y estoy seguro que es uno de los éxitos que ha tenido esta ganadería, son las líneas maternas. Yo creo que las líneas maternas no solo, o la gente cree que solo se pueden usar en ganaderías de alta genética o en núcleos genéticos. Yo pienso que las líneas maternas las podemos enfocar en cualquier tipo de ganadería, comercial, pequeña, grande, seleccionando, llevando datos, y eso nos exige a nosotros como productores seleccionar los mejores animales. ¿Desde dónde? Desde las líneas maternas. Ondearnos un poquito y de ahí ya nos podemos saltar como a la historia de esta línea genética tan importante que es la de Lunática en esta ganadería. Listo, no. Entonces, ahora hablamos del referente que es Hodgins. Entonces, ¿por qué yo me doy cuenta un poquito de eso, de la importancia de las líneas genéticas? Porque yo que trato de estudiar un poquito como lo que voy a usar, los toros, empecé a darme cuenta que ellos siempre iban a la misma genética. O sea, ellos no se han salido en 100 años, ellos no se han salido de 5 o 6 líneas genéticas. Siempre, obviamente, se cierran en inbreeding, pero vuelven y lo abren y se salen un poquito, pero al fin y al cabo en las terceras o cuartas generaciones vuelven a lo mismo. Entonces yo empecé a ver un tema repetitivo y eran ciertas vacas importantes en esa genética. Entonces ahí me doy cuenta que para uno fijar características, para uno tener un ganado que produzca, que tenga una producción homogénea, no se puede salir o no se puede abrir tanto en líneas maternas. Tiene las mismas vacas a los Hodgins, son las que le producen los mismos toros. O sea, hay ciertas vacas que son las mismas y siempre son las que producen los toros importantes. Entonces ahí empecé a tomar yo un poquito como ese ejemplo y a tratar de hacer esos cruces como lo hacían ellos, que siempre empiezan, los abuelos se los ponen a las sobrinas y empiezan a hacer todo unas líneas de inbreeding, y eso es lo que les permite tener una homogeneidad en esas características y en esos registros. Empezamos nosotros a implementar ese tema de las líneas maternas. Cuando fuimos a Estados Unidos trajimos cuatro líneas diferentes de vacas que ya estaban probadas en producción de toros, que como les hablaba, lo que más me preocupaba a mí era que no estábamos produciendo los toros que necesitábamos en Colombia. Entonces, vacas que hubieran producido toros importantes allá, todo eso, esa es la línea genética en la que nos basamos. Aquí nos nace de una de esas vacas que trajimos con el Carú, que es un toro referente de toda la vida del Brahman, nos nace la Lady Carú Lunática, la 463. Y esa vaca marca un antes y un después en nuestra ganadería, porque ahí nos terminamos de dar cuenta cuál era el tipo de ganado que nosotros queríamos producir. Un ganado talla media, muy largo, con muy buena profundidad, muy buena musculatura, pero sobre todo un ganado muy fértil, un ganado que paría cada año, un ganado que daba que tenía muy buena habilidad materna y que era muy consistente en esa producción. Entonces ahí reforzamos más el tema de las líneas maternas. De ahí surge una idea que nosotros tenemos en nuestros registros, y es que nosotros no hacemos como en la mayoría de las ganaderías que ponen en el nombre el nombre del padre, sino que nosotros lo que hacemos es que ponemos la letra de la madre. Para nosotros los toros obviamente son importantes, pero escogemos más los toros por las madres o las abuelas que por el mismo toro. Entonces ese tema del nombre para nosotros es muy especial, porque es darle ese mérito, darle esa importancia a las vacas o a las líneas maternas que tenemos. En este momento tenemos importantes el de la Lunática, la Malisa, tenemos la Lady Mila Manso, que era otra vaca que trajimos muy importante, sobre todo por números, sobre todo porque la madre era una vaca que tenía 320 días en intervalo de partos en una tarjeta que tenía 8 o 9 partos. Entonces era una vaca importante en longevidad, en todo el tema de fertilidad.
y la Larisa, que es la 27-9, que era otra vaca, que era hija de la ninfa una de los pilares del Hodgins moderno. O sea, mucha parte de los toros que hay en esta nueva generación vienen de un toro que llama el Gin 117, el padre del Masai, y los últimos grandes campeones internacionales que han tenido ellos han sido o hijos del Gin o hijos del Masai. Entonces, esta vaca, que es hermana del Gin, nos traía esa línea materna importante para reforzar ese dato. Tratamos de hacer importaciones cada 2 años. En este año trajimos 2 novillas, ya están acá en Colombia y vienen en proceso de cuarentena otras 4, todas con las mismas características, esas líneas maternas, reforzar líneas maternas. Inclusive el que tenga la oportunidad de visitarnos ve que traemos en esta última importación 3 novillas que son de una sola vaca. Entonces la gente me dice, Vivi, ¿para qué traes 3 hijas de una misma vaca? Realmente lo que yo quiero es eso, es traer esa genética, una misma vaca con 3 toros distintos que nos refuerce esa línea materna. A mí lo que me importa es traer esa línea materna y fortalecer y crear aquí otra, porque yo tengo 4 líneas muy identificadas, quisiera una quinta, que les he hablado siempre como de máximo 5. Contanos un poquito cómo es el proceso para traer los animales. Es decir, vas a hacer la negociación allá en Estados Unidos, cuánto se puede demorar en los permisos sanitarios, cuánto puede valer el flete pues, en avión, me imagino que llegan en avión, y cuando lleguen a Colombia también qué requisitos hay como para contarnos un poquito Listo. de ese. El proceso es un poquito tedioso y largo. Realmente empieza después de la negociación, se hace un sangrado a los animales que se escogieron. Ese sangrado dicen si son aptos para entrar a cuarentena. Después de ese sangrado y de que sean aptos, van a un lugar de la cuarentena donde se hacen otro nuevo sangrado y le hacen unos exámenes un poco más específicos y tienen que estar 34 días en cuarentena ahí en Texas. De ahí, cuando terminan cuarentena y terminan todo el tema de sangrado y que salen negativos pues, a todas las enfermedades que exige el ICA, exigen los protocolos, entonces viajan a Miami, están 2 días en Miami, como haciendo una parada para calmar el ganado, para estar tranquilo, para no hacer muy largo Crear el viaje. bienestar animal. Exacto. De ahí sale desde Miami hacia Bogotá en avión. El viaje de Texas a Miami es en carro, ya sea en camiones o en tráiler. Y de Miami a Bogotá es en avión. Llegan a Bogotá e inmediatamente se van a Soacha, a una finca que tiene el ICA allá especial para las cuarentenas. Esa para mí es como la coyuntura de la importación, que realmente si vos vas allá todo el trayecto y toda la cuarentena de Estados Unidos vos tenés los animales asegurados, o sea, tenés tu capital respaldado. Una vez llegan a Colombia, el tema de los seguros es más complicado y es más rudimentario, no está tan especializado como No hay ninguna compañía de seguro aquí que es respalde ese. es difícil y más por los montos, porque realmente ya vamos al precio, pero realmente solo el valor de la importación es muy alto. Entonces los animales que uno trae generalmente son muy altos, para que valga la pena tiene que ser un Claro. animal muy, muy especial. Entonces llegan aquí a Bogotá, salen hacia Soacha. En Soacha tienen que estar 33 días también, haciéndole los mismos exámenes. Tienen que pasar el mismo sangrado que pasó ya en Estados Unidos. Pero ahora aquí con el ICA, que a veces de pronto es un tema un poquito más complicado porque a veces son un poco más cerrados de mente en el instituto pues, que tenemos acá. Ha mejorado mucho. Las últimas cuarentenas y la última importación han sido más fáciles, pero tenemos, por decir algo, experiencias con la Serra Ya 9, que es una de nuestras mejores donadoras, o nuestra mejor donadora actual, una vaca que importamos en 2018. Ella llegó de 14 meses a Bogotá. Tuvo un falso positivo porque acá no tenían los reactivos para hacer el mismo examen que se hizo en Estados Unidos. Entonces aquí con los reactivos de acá dio un falso positivo
y la novilla le iban a sacrificar. Estuvo 13 meses en esa cuarentena sin uno poder ver en qué estado estaba. Uno no puede entrar, no puede mandar a nadie, ni veterinario externo, ni nada a que le hagan un chequeo a la novilla. Entonces es un tema complicado. Al final la novilla logramos que nos corrieran la muestra en otro país. Tuvo que ir a Argentina porque no podía ser en Estados Unidos, porque en Estados Unidos era que se había sangrado en principio. Entonces, como para que fuera un tema de transparencia, tenía que ir en otra parte. Y realmente ya la vaca pues salió negativa y pudimos sacarla, pero tuvimos una inversión y un animal de esos de tanta importancia en una finca que realmente no está preparada para tener los animales de esa importancia. 13 meses. Entonces volvimos a conocer la vaca acá, se le perdió gran parte de la carrera, por decir algo, reproductiva, que para nosotros es tan importante que ellas lleguen, se preñen y rápido empiecen a mostrar pues sus animales. Entonces es un tema más demorado. Me imagino el estrés también. Imagino ahí usted. Y el clima, como es el tema de Miami, pues uno en Miami llegar a Soacha, pues a una finca, Total. como la adaptabilidad. Y en Soacha son temperaturas demasiado bajas, tienen que calentarles el agua porque si no los animales se deshidratan, no toman agua por el frío. Entonces es un tema complicado. 30 días nosotros le tenemos un promedio. Los animales en las 2 cuarentenas, en la de Estados Unidos, ganan más o menos 50 o 60 kilos. Y cuando llegan acá pierden más o menos 120, 130 kilos. Entonces realmente es complicado acá. Como me preguntabas del precio, eso varía mucho. La idea es traer pallet, que son entre 4 y 5 animales. Obviamente, si logras llenar el pallet, te vale un poco más barato porque siempre te van a cobrar el pallet completo. Entonces, en animales pueden variar el flete entre $3.900 o $4.000 hasta $6.800, $6.900. Nos ha valido por traer menos animales. Entonces, el tema es costoso. Y eso solamente hasta llegar a Miami. No, a llegar a Bogotá, perdón. Una vez se van de Bogotá, hay otro costo adicional que ya se paga en pesos, que eso varía mucho. Realmente ese precio varía mucho según insumos, según lo que le vayan a uno a Me imagino que tienes que cobrar. pagar la comida pues allá en Soacha y toda la cosa. Claro que sí, y es lo que ellos den en el momento. O sea, no es uno decir, yo quiero darle esta alimentación especial. No, Más es difícil realmente todavía. el heno que ellos le quieran dar. Realmente el tema aquí es un poquito más Cualquiera más puede complicado. importar, o tiene que tener algún certificación, alguna cosa, un No, predio. realmente lo que nosotros hacemos es contratar a una Tercero. empresa que es ya especialista. Realmente la gente sí puede hacer la importación, pero es un tema tedioso. Pero y hay cualquiera gente como especializada. persona natural pues puede contratar a una persona y venga, tráigame esa vaca o tráigame como para mostrarle, que contarle sí. a los oyentes que no, pues, no es una camisa de fuerza, o sea, que no hay que tener nada de Lo certificaciones. único que hay que cumplir son los requisitos sanitarios y legales, pues, porque hay las platas tienen que ser pagadas de cierta manera. O sea, ya el tema es de trámite, de tramitología, y la gente que tiene la empresa de importación está muy curtida en eso, entonces Se encargan de casi se todo. encargan de ayudarle a uno y de No, asesorarlo y ya en Juan, todo. porque tener la experiencia, pero debe ser muy tensionante uno trayendo unos animales de un capital invertido y estar como uno a la expectativa de qué van a decir los del ICA, si sí van a aceptar el ingreso del animal. Me imagino que así como han entrado muchos animales, también por falsos positivos, me imagino que si alguien no hace la gestión como debe ser, pues le sacrifican un animal. Es a un riesgo alto. Es complicado. Por decir algo, este año nosotros las 2 primeras que nos llegaron, en realidad era un paquete de 3. Era un lote de 3 novillas y en el camino se murió una. Afortunadamente pues fue allá en Estados Unidos que tenía un seguro y que estaba cubierta. Pero realmente es como un salto al vacío. Qué parte de mula. Exacto, y eso es entonces- algo muy importante que hay que contarle a los ganaderos porque por lo menos, pues yo no sé si Carlos o Sebas pues sabía todo este proceso, pero me imagino que muchos ganaderos no saben la inversión que está haciendo la ganadería para vender un producto de calidad. Y hablando de productos de calidad, te quería preguntar qué es lo que más te piden por lo menos acá en Colombia y cuál es como la zona o la región que más demanda tiene, pues si te piden más novilla o te piden más toros, si tenés más clientes como para los llanos orientales o la costa, ¿cómo es ese mercado de
de genética que tenés. Listo, o sea, lo que decías del tema del saber que no es solamente ir a gastarse una plata, sino también el proceso, todo eso es lo que nosotros hemos querido poner a disposición acá. O sea, realmente yo tengo amigos que me dicen, voy a ir a comprar, y van y terminan viniendo a comprar después acá, porque realmente nosotros lo que queremos es traer una genética diferente, una genética que valga la pena, de las mejores vacas de allá, y ponerla aquí a un precio asequible para todo el mundo, porque la idea es aportar al gremio, aportar a la raza y ayudar a ese perfeccionamiento de la raza Brahman, que es nuestra pasión. En cuanto a los productos, ¿cuál es la mayor demanda? Realmente, como somos una ganadería pequeña, nuestro producto estrella es la venta de embriones. Como son vacas que están tan probadas y que tienen tanto respaldo genético, lo que nosotros más vendemos son preñeces o receptoras preñadas. Nos piden muchos toros, pero por volumen no alcanzamos a suplir la demanda. Entonces, realmente terminamos vendiendo muchos terneros pequeños desde No el dan abasto, destete. pues, no dan abasto Con ustedes. los machos no nos da. Ojalá pudiéramos suplir y tener un poco más de volumen de machos, pero tampoco la idea es crecer en una medida en que no podamos dar la misma garantía o tener el mismo acompañamiento, porque si empezamos a crecer, no vamos a poder tener esa asesoría o Estándar de calidad. ese El estándar de diferencial que calidad, hablas. porque realmente los compradores se vuelven casi que amigos Claro. personales o familiares, porque estamos disponibles 24/7 para cualquier duda, cualquier asesoría, cualquier ayuda que podamos ofrecerle a los clientes o a los amigos, pues, o compradores. Juanpa, ya como para ir cerrando y para terminar, un consejo un consejo para estas personas que están iniciando, para alguien que tiene duda, que quiere como empezar con la ganadería grande, pequeña, pero algo que vos creas que sea clave para las personas. Bueno, realmente, como lo que les decía ahorita, tener muy claro el tipo de animal o el tipo de producción que quiere tener. No dejarse deslumbrar por un campeonato o por un éxito momentáneo, sino mirar más que todo procesos. O sea, irse a ganaderías o a empresas que tengan un proceso muy establecido y un norte muy claro, porque eso les va a ahorrar mucho tiempo, muchas decepciones, les va a otorgar una garantía. Entonces, realmente lo más importante es uno tener muy claro qué tipo de ganado quiere producir y ir a prevalecer como el proceso sobre un individuo, porque por decir algo hay golpes genéticos y hay una campeona que salió de una parte, pues de una vaca que nada que ver y un toro nada que ver. Entonces eso no tiene como ese aporte como lo tendría un proceso, una ganadería que lleve un proceso y que tenga ciertos parámetros de escogencia y de selección que ya sean una garantía para esa empresa que inicia. Juan, no, agradecerte por patrocinar esta edición, este capítulo. Te felicitamos porque es una ganadería reconocida, una ganadería que está comprometida con el mejoramiento genético del país y de la región, pues del continente. Invitarlos a que sigan en las redes sociales a JPS Ganadería, está ubicado en el municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Siempre tiene los mejores ejemplares de el Brahman gris a su disposición. Sigan en redes sociales también a Mostragro. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias a Carlos, gracias a Sebastián, gracias a Juan Pablo, a todo el equipo de trabajo por estar aquí y compartir esto con ustedes. Esperemos les guste.